Este es el reporte de la tarea 4, laboratorio de Diego Peñaranda. Resumen. En este informe se presenta la solución a las competencias y habilidades por medio de la interacción y manipulación de los diferentes equipos, logrando de esta manera evidenciar el vínculo entre la teoría y la experimentación. Dicha manipulación se implementará a través de software especializado que reproduce los fenómenos físicos objeto de este curso. Palabras clave: circuito serie, circuito paralelo, diodos, transistores, contador. Objetivos: apropiarnos de los conceptos relacionados con el uso de rectificadores, circuitos en serie, circuitos en paralelo, las operaciones lógicas aplicadas a circuitos de uso cotidiano, como por ejemplo un contador. Desarrollo de la guía. Práctica 2. El estudiante debe realizar los montajes de las figuras 4 y 5 en el simulador Tinkercad y comprobar el funcionamiento, formas de onda y voltajes de los elementos solicitados. Las evidencias fotográficas utilizadas en las prácticas presenciales son reemplazadas por pantallazos del simulador en donde se muestran los datos solicitados junto con los enlaces a los montajes respectivos. Para esta práctica, el estudiante debe utilizar los siguientes elementos. Está la tabla de elementos y sigue rectificador de onda completa. Voltaje de entrada 10 VPP. Está el pantallazo, la figura 4, rectificador de onda completa. El punto A, conecte el osciloscopio entre el pin 1 y el pin 4 y dibuje la señal obtenida. La señal obtenida se muestra en el segundo osciloscopio, donde se puede ver entre estos pines se rectifica la señal en la parte positiva. Está la gráfica 1. En el punto 2, conecte el osciloscopio entre el pin 2 y el pin 4 y dibuje la señal obtenida. La señal obtenida se puede ver en el osciloscopio de la derecha, donde la señal es totalmente positiva de 6 voltios pico a pico. Está la gráfica 2, la señal sobre el condensador. Preguntas problematizadoras. Rectificador onda completa. Si cambio el valor del condensador por uno de valor más grande, ¿qué pasa con la señal de salida? Al aumentar el valor del condensador, la señal rectificada se trunca, es decir, se deforma. ¿Qué papel cumple el condensador en el circuito? Se conecta un condensador después del puente de diodos. Este condensador se carga mientras la onda ascendente y se carga mientras la onda asciende y se descarga mientras la onda desciende. En la figura 13 se puede observar la caída suave, la cual se debe a la descarga del capacitor. ¿Qué diferencia existe entre VPP, VP y VRMS? VPP, el valor pico a pico hace referencia al valor absoluto de la onda, es decir, desde el valor más bajo hasta el valor más alto. VP, el valor pico hace referencia al valor más alto que alcanza la onda. VRMS, el valor RMS o efectivo hace referencia a la corriente continua que produce la misma disipación de potencia de la corriente alterna. Calcule estos valores para dos señales diferentes y explique paso a paso cómo se obtienen a partir de la señal de salida del osciloscopio. Queda el link de la simulación. Y pasamos a aplicación del transistor BJT. El estudiante debe desarrollar el montaje del circuito de la figura 5 en el simulador Tinkercad. Están las figuras. En el punto A
Dice, el estudiante debe variar la fotorresistencia de forma gradual y registrar el comportamiento de la carga motor, evidenciando paso a paso el comportamiento del motor a diferentes valores de la resistencia. Debe tener conectado un multímetro en el motor y la resistencia en todo momento para comparar los valores del voltaje y resistencia. En las figuras se varía un poco más el valor de fotorresistencia. Se puede ver que a medida que se aumenta la luz, las RPM del motor disminuyen. Hasta que finalmente el motor se detiene. B. Debe realizar el mismo proceso que el inciso anterior para diferentes valores de potenciómetro, teniendo conectado en todo momento multímetros en el motor para medir voltaje y en la base del transistor para medir corriente. Primero se deja el valor en la se deja el valor de la fotorresistencia constante. Luego se empieza a variar el valor del potenciómetro. Se puede ver que la velocidad del motor disminuye. Y llega un punto en el que el motor cambia de dirección. Preguntas de profundización. Aplicación transistor. ¿Qué papel cumple el transistor? Es un dispositivo electrónico semiconductor utilizado para entregar una señal de salida en respuesta a una señal de entrada. Cumple funciones de amplificador, oscilador, conmutador o rectificador. Los transistores son los elementos que han facilitado el diseño de circuitos electrónicos de reducido tamaño. ¿Qué papel cumple el diodo conectado al colector del transistor? ¿Qué papel cumple el potenciómetro? Regula la corriente de base del transistor para que éste se active y así encienda el motor. ¿Qué configuración de transistor utiliza? El transistor está configurado como interruptor, puesto que depende del motor de acuerdo a la luminosidad. Explique qué es el estado de corte y saturación de un transistor BJT. Cuando no pasa corriente por la base, no puede pasar tampoco por sus otros terminales. Se dice entonces que el transistor está en corte. Es como si se tratara de un interruptor abierto. El transistor está en saturación cuando la corriente en la base es muy alta. En ese caso, se permite la circulación de corriente entre el colector y el emisor, y el transistor se comporta como si fuera un interruptor cerrado. Queda el link también de la simulación. Y llegamos a las conclusiones. Los dispositivos semiconductores son vitales para la electrónica digital moderna. Luego de su descubrimiento, los avances en circuitos han sido significativos. Dichos dispositivos se encuentran en circuitos que componen tecnología como celulares, televisión, computadoras y cada vez más inteligencia. Mediante la realización de la presente práctica se consolidan términos básicos de la electrónica digital. A su vez, permite la visualización de diferentes aplicaciones de esta en la actualidad. A través del desarrollo práctico se obtienen los presaberes necesarios para condicionar el concepto teórico al implementado, con un dominio de herramientas TIC que permite realizar el proceso. Quedan también las referencias.